Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la clase de Ética en las Organizaciones en la sesión número 5. Hoy vamos a empezar a trabajar de manera puntual y aterrizada el tema de la ética en las organizaciones. Ya como tema de materia hemos visto una introducción, hemos hecho un análisis, hemos visto algunas situaciones en relación a la ética. Esta clase que hemos preparado el día de hoy tiene que ver principalmente con ya factores de operación que son experiencias, que son prácticas que están pasando en las empresas. Hemos visto en la clase anterior algunas recomendaciones para poder implementar en una organización un código de ética, una serie de operaciones relacionadas para la evaluación y la reflexión de la ética con la que hemos venido trabajando. Vamos a continuar en la clase del día de hoy evaluando nuestra ética, evaluando cómo es la ética de las empresas, para posteriormente aterrizar en dos factores importantes que tienen que ser analizados para la cuestión ética, que tiene que ver la realidad y la motivación de las cosas. Eso va a ser la parte final y también es parte de la próxima clase donde abordaremos estos dos temas. Bien, entrando ya en la conceptualización de este concepto, las organizaciones son obviamente unidades económicas, unidades sociales, unidades civiles, situaciones enfocadas a la política, al gobierno, a la administración pública, y finalmente una organización es la traducción literal de la agrupación de personas, cuando hay una sociedad, cuando hay un equipo, en fin, es cuando del individualismo vamos a pasar a hacer cuestiones colectivas, y entonces empezaríamos a hablar que hay una organización que perseguiría diferentes fines como los que acabamos de mencionar. Y para que todas las organizaciones o este conjunto de personas que se unen puedan operar, puedan trabajar, necesitan obviamente diferentes factores como son recursos materiales, recursos humanos, y obviamente enfocar todas sus operaciones con los fines que fue creada esta organización. Y obviamente aquí en esta situación tendremos espacios de libertad, espacios de creatividad para realizar a través, yo pongo aquí en la lámina la palabra fraternidad, o a través de armonía, o a través de un buen ambiente, este espacio para poder operar la organización de manera correcta. Constituye un punto de encuentro de quienes aportan obviamente para cuestiones de empresas capital, la materia gris, que llamamos la parte del intelecto, la parte de la estrategia, de la planeación para poder crecer, y obviamente el trabajo, la capacidad de poderlo hacer. Y todo esto va en función al final del ciudadano. Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista político, social, civil o económico, todo el origen que genere que tú te agrupes o que haya una agrupación de personas para lograr un fin, tiene que darse a través del beneficio de las personas o del ciudadano, ya sea que estemos participando en un nivel de proveeduría, ya sea que estemos participando en una de las partes del proceso de producción o de elaboración, ya sea que participemos con la aportación de un material, ya sea que participemos con todo el proceso, con la atención, pero al final estamos dando cumplimiento a las necesidades. Por ello vamos a estudiar más adelante el tema de la motivación para identificar cómo de alguna manera la motivación te lleva a la satisfacción de necesidades. Eso es lo que lo motiva. Pero también vamos a ver las motivaciones del comportamiento humano para la clase en cuestión y relación con la ética. Pero bueno, el término fundamental de esta lámina es que estamos viviendo todos una situación de elaborar prácticas, de elaborar tareas para el beneficio de una persona, que es el ciudadano. De persona a persona buscamos esta satisfacción a través de diferentes elementos que hemos mencionado. Bien, para ello hay que tener en cuenta que hay una atracción, o debe de ser una elección, una estrategia, el poderlo hacer en equipo, poderlo pertenecer a una organización. Debe de haber un interés y debe de haber algo que se llama atractores. Entonces, ¿qué puede hacer atractivo a las personas para que se organicen?
algo tiene que generar, tiene que haber impulsos que generen detonantes, atractores, que hagan atractivo que podamos nosotros organizarnos, ya sea a través de una empresa, a través de una organización civil, a través de una organización, una estructura política, o trabajar a través del gobierno. Entonces, esta atracción para incorporarse a una corporación u organización resulta por múltiples necesidades humanas, como aminorar el miedo. Por ejemplo, aquí hacemos algunos ejemplos, ¿no? Aminorar el miedo a la muerte. Cuando tenemos miedo a la muerte, aquí los autores donde sacamos este material hicieron mucho énfasis en que ese es, por ejemplo, el origen de que haya una organización religiosa, tal vez, por ese miedo de pasar al siguiente mundo, por esa situación de lo desconocido, de la incertidumbre, de no entender muchas cosas, pero básicamente es un miedo a la muerte. Y de ahí, bueno, pues hay un surgimiento de una agrupación, en una creencia, hay atrás también una fe que hace que te organices con cierta iglesia y no con otra. También, por ejemplo, podemos canalizar angustias que producen la propia soledad, poder participar con otras personas, obtener protección frente a fuerzas naturales y sobrenaturales. Obviamente aquí el gobierno, a través de que tú vayas a elegir situaciones de opciones que puedan mejorar la calidad de vida de tu comunidad, de tu ciudad. Si estás en un lugar que enfrenta constantes riesgos de huracanes, de terremoto, bueno, pues finalmente este tipo de reacciones ante hechos naturales hace que en equipo puedas trabajar para hacer frente. Estamos hablando de cuestiones o de atracciones, de fenómenos y necesidades muy genéricos, ¿no? Muy universales. Obviamente también aquí hace un poco énfasis que si vas a hacer frente a enemigos sociales principalmente, o hay caos, y garantizar cierto grado de seguridad. Finalmente también el vivir en esta comunidad de manera muy primitiva pues te da seguridad. Anteriormente pues básicamente cuando era la invasión de otros pueblos, pues finalmente los pueblos se unían, nos acercaban al que era el más fuerte para que les diera protección, para que les diera seguridad. Y bajo este mismo tenor de ideas, pues hoy mismo también las personas buscan esa sociabilidad a través de la seguridad que pueda hacer algo. Ahora, la sobrevivencia espiritual y material, pues esa es constante y también requiere de una agrupación de personas. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la gente que se le llama desterrados, que son desarraigados, o inclusive, ¿por qué no decirlo? Aquí ponemos la palabra de los trotamundos, o también, por ejemplo, personas que conocemos como vagabundos, que son personas nómadas solas que no conviven en sociedad de manera directa, pero están cambiando constantemente de lugar, y en la misma sociedad trata en ese sentido de no adaptarlos al proceso de estudio de la organización como tal. Entonces, esto constituye que obviamente cuando tú perteneces a una sociedad, a una organización, haces como un lazo familiar, haces como vínculos de relación que permiten que tu conocimiento, tu adaptación, tu información, tus costumbres, tu cultura, se vean mezclados y organicen una nueva. Y esa nueva generaría estos lazos de parentesco que podrían ser en alguna medida reales, porque hay mucha afinidad, más si llevan ya muchos años trabajando juntos. Bien, entonces para mantener estas unidades es muy importante estimar que toda organización tiene dos características. La primera es que va a existir una política que va a regir comportamientos, que va a regir el por qué se creó esa organización, y va a haber también algo muy importante en la organización que tiene que ver con el territorio. Y aquí el territorio juega un papel muy importante porque finalmente toda organización que está basada en algún fin tiene también una característica de cobertura territorial. Y esta capacidad de cobertura territorial también va a delimitar tus responsabilidades, va a delimitar qué situación de acción puedes tener sobre ese territorio. Entonces, para configurar una identidad, que sería el paso número siguiente, una identidad propia, hay obviamente que para generar la identidad es porque ya generamos una cultura de trabajo, ya generamos códigos de comportamiento, códigos de ideas. Entonces, al finalizar esta lámina, lo que vamos a encontrar
es que lo importante del análisis que estamos haciendo es que las personas al final, por necesidad, ya sea de seguridad, ya sea a lo mejor yendo muy básico a la pirámide de Maslow, que la vamos a analizar el día de hoy, iremos encontrando que hay necesidades desde muy básicas hasta muy complejas, muy sociales, muy intelectuales, por las cuales las personas se van a unir para poder hacer frente a estos retos y poder cubrir estas necesidades en equipo o en sociedad. Y esto implicaría tener diferentes tipos de organizaciones con diferentes objetivos, pero que los integrantes van a unir una identidad a través del tiempo y a través de estar colaborando en conjunto con este fin. Eso sería la primera parte básica que tendríamos que analizar para que de ello determinar que los grupos sociales puedan sentirse parte y hagan una escala de valores. Vamos a ver en una clase en particular a qué se refiere la escala de valores y qué tipo de valores son los comunes que en organizaciones se pueden presentar. Pero esta escala de valores también va a permitir de la mano ir con el objetivo principal por el cual fue creada la organización. Y esta escala de valores es darle prioridad a ciertas acciones de conducta que a otras. Algunas serán más exigentes, algunas serán con mayor sanción. Para ello vamos a observar que hay decisiones y hechos que son pautas del propio comportamiento de las personas que están trabajando. De ahí la importancia del estilo de la persona que dirige. Esto lo estamos analizando porque la persona cuando está ejerciendo un liderazgo, una dirección y obviamente está poniendo en práctica sus habilidades, sus aptitudes, sus actitudes para poder coordinar los esfuerzos de la organización, es muy importante que haya un compromiso de involucrarse. Obviamente el involucramiento, ya lo hemos venido mencionando, viene de arriba hacia abajo en la pirámide, pero obviamente necesitamos tener que los proyectos caminen con este compromiso de actuar cotidianamente, que genere calidad y que genere un ambiente armonioso bajo procesos de ética profesional. Te voy a poner un ejemplo que digamos que en el comportamiento podría ser así. Esto obviamente lo voy a hacer con un tema de reflexión. No tengo el conocimiento claro si esto así suceda, pero bueno, es una idea que va en función de la ética. Si nosotros tuviéramos la asesoría de una agencia de coches, estamos vendiendo automóviles nuevos de una marca extranjera, posiblemente alemana, pongamos el ejemplo. Uno de los requisitos para yo poder ser, digamos, en esta parte consciente de la ética, lo voy a ver reflejado cuando estamos teniendo contacto con nuestros clientes. Mi equipo de trabajo está completamente convencido, es comprometido de poder ofrecer productos de alta calidad, que en este caso serían automóviles. Obviamente tenemos investigadores, tenemos información, tenemos gente comprometida con su propio proceso y está actualizada a nivel mundial sobre los procesos que tiene que hacer para que su trabajo día a día sea mejor y la empresa sea líder. Entonces para ello nos encontramos con la disyuntiva y en una junta empezamos a platicar porque tenemos al área de ventas y entonces tenemos una situación que comentamos y platicamos en equipo, la cual sería que los automóviles en el área de ventas nosotros necesitamos que antes de nosotros vender el automóvil tendríamos que tener la garantía de que la persona que va a comprar el automóvil sepa manejar, tenga licencia de manejo y tenga las habilidades para poder manejar este automóvil. Obviamente algunas cosas se dan cuando son deportivos, que te dan clases en los autódromos y demás, pero si fuera esto una política interna de la empresa, la pregunta y la reflexión que hago es cómo impactaría en las ventas de manera positiva o de manera a lo mejor negativa el que yo limitara, por así decirlo, por darle ese filtro, la venta de automóviles a cualquier persona si no tenemos la garantía de que esa persona sabe manejar. Son cuestiones de protocolo ético porque al final la preocupación ética que en este caso que te estoy comentando tendría que ser si este sería un factor importante del que no supieran manejar o que no tuvieran una licencia, implicaría en el índice de accidentes automovilísticos que
están en mi territorio de la cobertura de mi organización. Entonces, este análisis lo tendríamos que hacer de esta manera consciente y ver si de manera ética la empresa está consciente de hacer esta aportación o si estamos clavados directamente en la parte económica y decir, pues no importa quién me lo compre, ese ya es problema de cada persona. Te voy a poner otro ejemplo en una empresa microempresa. Esto pasa, por ejemplo, en donde venden mariscos. Hoy me ha tocado ver que en algunos restaurantes ya hay la política igual. Los meseros, cuando te van a servir un menú en un restaurante de mariscos, hoy día te están preguntando si eres alérgico a algún tipo de marisco, si tú sabes si eres alérgico o no a ello. Muchos de los restaurantes de mariscos hoy día están contratando paramédicos que estén de manera fija, y esto también es por un proceso de ética, de a lo mejor que a alguna persona no le caiga bien, y no es porque el proceso de la comida esté mala, sino parte del servicio y de la ética es que no importa si pierdo un cliente, pero a la larga mi imagen es la correcta, mis procesos son los correctos y evitaría con ello una mala situación para mi cliente. Comento esto porque al final he venido platicando con la situación anterior de que todas las organizaciones están basadas en el ciudadano, están basadas en el cliente, en su bienestar, están basadas en poder ser competitivos a través de ser una muy buena opción y profesional. Entonces, esto que hemos comentado tendría que ponerse en la mesa y analizarse si fuera una buena estrategia que mis valores fueran reflejados de esa manera o simplemente soy ajeno a esta situación y yo diría, ese es problema del cliente, ya no es mi responsabilidad y omitiría este tipo de situaciones en mis operaciones. Otra situación que podemos comentar para la atracción de poderse organizar tendría que ver en esta situación que le llamamos la superación de este fuerte muro que mantiene fuertemente separados a dos mundos y cuya polarización que hay es, obviamente le llamamos de peligro, porque en una situación el mundo de la producción y de la asistencia por parte del Estado, por parte del mercado y de los intereses económicos que hay y de la justicia social. ¿A qué me refiero con este muro? Imagínense que hay un muro que está dividiendo, por un lado está el gobierno y por otro lado está la justicia social. En las empresas, por un lado está el interés económico de ganar dinero y por otro lado está la empresa que está operando. Entonces, finalmente, lo que está en medio y este muro se llama ley. Y la ley permite a través, como hemos venido haciendo el análisis, de que los procesos éticos de manera individual se van fortaleciendo a través del derecho. Y el derecho en su fortaleza de costumbre, de actividades y su manera más práctica de poderse utilizar y de entender es a través de una ley, hace que esta ley sea de hierro o sea flexible. Y tanto la búsqueda de hacer lo correcto estará en este sentido si tu muro está muy fuerte o no, dependiendo la sensibilidad. ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Cómo podemos ser partícipes de una responsabilidad? Es a través de la formación de la ética que tienen ustedes en este momento para reflexionar y cambiar cuando sea necesario. Sobre todo si se toma conciencia que el desempeño ético de la empresa o de una organización es a corto, mediano y largo plazo, o sea, es constante. Ya habíamos concluido la clase anterior que la ética es atemporal y que obviamente se puede dar en cualquier momento. Hacían una pregunta una vez de en qué momento es lo idóneo para poderle enseñar a una persona valores éticos. ¿Qué momento será el ideal? Y la respuesta es entre más rápido mejor. O sea, si inclusive tú haces un énfasis de entre muy pequeños, es mejor ir de una vez ingresando culturas éticas desde muy temprana edad. Y la otra postura es que no importa qué edad tengas, también no importa qué situación estés, hasta que no te mueras puedes cambiar. Y esto implicaría que la ética finalmente puede generar un cambio. Más adelante vamos a analizar qué fenómenos o qué elementos necesitamos para poder cambiar. Para ello, el otro punto importante, hablando un poquito de esta atracción
para poder estar organizado y poder estar trabajando, tendría que ver que conviene asimismo destacar que, por ejemplo, la rentabilidad de las cosas o de una empresa o de una organización finalmente no es ajena a la ética y no está en contra de la ética. O sea, estamos buscando hacer empresas rentables, estamos buscando hacer opciones positivas que dejen una ganancia para seguir operando, pero que obviamente esto implicaría ser muy responsables con el cómo vamos a poder obtener esa situación. Ahora, una forma de medir esta eficiencia y el valor que podría tener en lo público, tanto de los productos y servicios que estamos ofreciendo, es que la utilidad es necesaria para poder realizar inversiones de investigación, de entrenamiento al personal, necesitamos tecnología, necesitamos equipo. O sea, la ética también, para que pueda crecer, no es ajena a que se necesitan recursos, no es ajena a que haya una ganancia, no para nada, sino que sea de la manera correcta, bajo principios que garanticen los derechos laborales y humanos. Si eso se da, no hay como una situación cuestionable para la obtención de estos recursos. No es ser samaritano, la parte económica de una empresa se entiende que es a través de un tercero obtener o satisfacer una necesidad o resolver un problema, y por ello obtenemos una ganancia. Ahora, si no hubiera rentabilidad adecuada y una firme base económica, financiera, para tanto organizaciones de cualquier índole, pública, privada, social social o civil, pues no puede cumplir las responsabilidades dichas, porque no podemos operar y no tendríamos capacidad. Entonces, por ese lado estamos conscientes de lo que implicaría esta situación. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a ver un video en este momento, que fue un mensaje que dio el presidente Felipe Calderón a una comida, a una reunión que se llevó a cabo a través de una editorial que se llama Líderes. Es una revista de liderazgo en donde ellos al año hacen una comida con los 300 líderes más influyentes de México y se dan algunas pláticas y se dan algunos comentarios. Entonces me gustaría compartirles, para el caso, en este caso de la materia que estamos llevando, que analicemos un poquito el discurso que dio ahí el presidente de la República sobre este compromiso social, y regresaríamos para hacer un breve análisis de este contenido. Yo no sé si esta lista de 300 o de 500 o de 100 o de 20 o de 10 sea una lista adecuada. Quizá ni somos todos los que estamos, ni están todos los que son. No lo sé. Lo que sí creo, lo que sí sé, es que cada una y cada uno de ustedes tiene algo que hacer. Que cada una y cada uno de nosotros tuvo más oportunidad en este México quebrado por el dolor de la injusticia y la desigualdad, tuvo mucho más posibilidades que cualquier otro. Tuvo más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los 2 años de edad en la montaña de Guerrero, tuvo más oportunidades que un tarahumara en la Barranca del Cobre, tuvo más oportunidades que una joven en las orillas de Chimalhuacán, que ha sido prostituida a sus 13 años, en la Merced, en la Ciudad de México. Tuvo más oportunidades de ser y de hacer. Y este México tiene más que exigirle a ustedes que a esa niña que está en la Merced. Tiene más que exigirle a ustedes que hemos tenido oportunidades de aprender y de vivir y de ser, que a esos jóvenes que están en la montaña alta de Guerrero o de Oaxaca o en la Barranca del Cobre. Tiene más que exigirnos que los que están ahora levantando su puesto ambulante en uno de los ejes de la Ciudad de México. Tiene más que exigirnos a nosotros que quienes están levantando ahora una cosecha que no les dejará ni para comer los próximos 2 meses. Pienso que esta minoría selecta, esta élite, tiene una responsabilidad enorme con su generación y con nuestro tiempo.
Pienso que esta minoría selecta, que a final de cuentas marca cadencias en una generación, tiene mucho más que hacer que los demás. Y lo que nos decía Ortega y Gasset es que estas generaciones eran como ejecutores de una larga sinfonía, ni más ni menos que la sinfonía de la historia. Y hay momentos en que hay generaciones que se pierden, se hunden, se callan, se opacan en la mediocridad, se opacan en el miedo, en el temor, en la desesperanza, en la inercia. Hay generaciones y sus minorías selectas que nunca se asumen corresponsables de su tiempo, y entonces, como una sinfonía mal ejecutada, como una terrible distorsión, como un colectivo desafinamiento que rompe la continuidad de la música, que hace un estruendo, un chirrido, ofensivo incluso a quien escucha de lo que era una larga sinfonía, y entonces la historia y la continuidad del hombre se pierde. ¿Cuántas veces en nuestro México se ha roto nuestro tiempo? ¿Cuántas veces hemos perdido? ¿Cuántas crisis económicas en nuestro México reciente han mandado a más de la mitad de los mexicanos a la miseria otra vez? ¿Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa mitad de mexicanos? Y más atrás, ¿cuántas batallas hemos perdido? ¿Cuánto territorio? ¿Cuánta mediocridad hemos aportado entre todos para hacer de este país enorme, bendito por sus recursos naturales, por su historia, por su identidad, uno más entre el ciento de países que pueden hacerlo pero que no lo han hecho? Pero a veces también, amigas y amigos, hay momentos de lucidez, de esplendor, en que esa minoría selecta, ese pequeñito grupo de empresarios, de intelectuales, así llamados, ese pequeño grupo de periodistas y de deportistas y de artistas y de políticos y de servidores públicos y de trabajadores, hace a un lado la gran tentación humana de quedarse sentado a la orilla del camino. Hace a un lado la gran tentación humana de quedarse simplemente a descansar los fines de semana. Hace a un lado la gran tentación humana de poner a salvo el pellejo y no hacer absolutamente nada que nos comprometa. Hace a un lado las grandes tentaciones humanas de ser igual que siempre, de apostarle un poco más a trascender y a pensar en algo distinto. Y entonces es cuando esas minorías selectas y sus muchedumbres que la siguen transforman la historia. Y entonces las sinfonías se ejecutan distinto. Y entonces la música del tiempo y la historia del hombre es verdaderamente trascendente. Entonces estamos hablando de una cosa absolutamente distinta a cualquier especie. Eso es entonces lo que yo entiendo cuando verdaderamente existen y se ejercen verdaderamente los liderazgos. Es cuando implica el ser líder, el ser capaz de trascender, el ser capaz de creer, y cuando entre los que creen hay alguien que es congruente, y cuando el que es congruente es no solo entre lo que piensa y lo que dice y lo que guarda, sino entre lo que piensa y lo que hace, y cuando el que es congruente es capaz de sacrificar y de mover, y cuando el que piensa, cree y hace lo que es congruente, es capaz de escapar a lo que los demás dicen, es capaz de ser, como dice Eliot, el fugitivo. Y finalmente, una invitación a creer en algo, a creer firmemente en algo que heredar a los que nos suceden, a creer en México, que es lo único que tenemos y a final de cuentas
lo único grande que podemos heredar. Y si al final del camino, a pesar de la adversidad, a pesar del viento en contra, a pesar del escepticismo que nos hace dormir sin soñar, es posible entonces transformar la historia en el momento que nos ha tocado vivir. Entonces estar tranquilos, en conciencia plena, ante quien verdaderamente puede juzgar sin hacer trampa. En pocas palabras, amigos, yo los invito a hacer lo que se dice que somos, a soñar con fuerza, a creer en lo que soñamos, a ser congruente entre lo que soñamos, decimos y hacemos, y sobre todo a creer y a creer firmemente en México, a transformarlo, a hacerlo, a transformarlo con audacia, con fuerza, a ser capaces de responder y de rebasar los límites de lo humanamente esperable, los límites de lo conservador, de lo sensato, de lo prudente, a transformar a nuestro país en el México que queremos, un México fuerte y seguro de sí mismo, un México limpio, un México ganador, un México competitivo, un México justo, en el México que verdaderamente está llamado a ser, el México que será si los líderes mexicanos son capaces de responder a tal título que hoy, gracias a la benevolencia de los hermanos Ferráez, nos ha sido concedido. Así que, amigas y amigos, transformemos a México y entonces sí, nos llamaremos líderes del país. Gracias. Muy bien, regresamos. Es un video de análisis, habla de muchos factores, habla de valores, habla de realidad, habla de motivaciones, habla también de la responsabilidad que conlleva cuando las personas tienen mayor preparación, tienen mayores herramientas para poder enfrentar situaciones sociales, situaciones políticas y situaciones económicas. La parte más importante con la que en ese sentido tendría para la materia es que obviamente la concientización que debes de tener es que muchas de las ocasiones cuando vemos este tipo de situaciones ya llevadas al campo de la no ética, pareciera ser que ponemos efectivamente un muro y somos ajenos a esas situaciones. Entonces, el compromiso que tenemos con la sociedad, el compromiso que tenemos con el comportamiento del equipo, el compromiso que tenemos con los resultados tendría que ser con precisamente ejemplificar que hay que hacer las cosas de manera correcta. Y hacer las cosas de manera correcta implicaría forzosamente una acción. Bien, lo dejamos en este punto de reflexión, en el video, para que tú también tengas tus propias conclusiones al respecto. Bien, continuando con el tema de la ética en las organizaciones, hacemos un énfasis en que, bueno, finalmente la materia está enfocada en dos cosas. O sea, esta materia está enfocada, todo el contenido que vemos es contenido de análisis, de complemento, de platicar, de analizar muchas situaciones que van a ir alrededor de estas dos vertientes que es lo más importante de la materia. La ética de las organizaciones se puede plantear de acuerdo en dos niveles. En una, ¿cuál es la meta y cuáles son los fines de la organización? Cuando tú determinas qué meta, qué fines, qué es lo que vas a hacer, ¿por qué creaste esta organización? Debemos de tener muy en cuenta que el camino lo podemos desviar en cualquier momento y podemos terminar haciendo o enfocándonos hacia una meta diferente. Y el segundo punto, y que sería el más importante, es cómo estoy alcanzando esas metas, qué medios estoy utilizando para llegar al fin. Y cuando tú haces una evaluación de qué medios, qué camino, te vas por el camino largo o por el camino corto, buscas lo rápido o lo perdurable, buscas trascender a través del trabajo o a través del dinero. Entonces, finalmente tiene que ver el que ocupes como medio es una estrategia de vida. Y ya habíamos también hecho ese entendido que un comportamiento de vida
de la forma individual como estás concebiendo, teniendo la perspectiva de las cosas, también va a implicar ese mismo comportamiento que lo lleves a la empresa y trabajes con esa misma influencia. Entonces, hay dos situaciones importantes. Vamos a analizar cómo es un equilibrio en tu toma de decisiones de acuerdo al fin y al medio con el que estás buscando y haciendo las cosas. Bien, los fines de la organización, mencionaremos que todas las organizaciones han surgido en un contexto determinado para resolver un problema o satisfacer una necesidad o algo que podríamos llamarle una demanda social. Y esta es en un solo sentido, es decir, no tenemos que preguntar y responder con sinceridad sobre la finalidad de la organización. ¿Cuál es la actividad específica por la que cobra su sentido y su legitimización? O sea, si alguien te pregunta ¿qué se dedica a la empresa? Pues a lo mejor eso no será lo importante, sino lo importante es qué problema está resolviendo, qué necesidad está satisfaciendo. Y para que tenga legitimación, eso también implicaría que hay procesos claves en las organizaciones, hay procesos que son fundamentales, que son estratégicos, que son la base de la compañía, porque ahí descansa el poder resolverlo. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el tema educativo y con el tema medicina. Primero me voy a ir con el de medicina. Si yo pusiera una organización médica, como por ejemplo, si habláramos de la Cruz Roja, la Cruz Roja al final tiene un método y tiene un proceso que va enfocado a salvaguardar la vida humana. Ellos tienen como este sentido de poder salvar la vida humana. Ellos no van a poner un filtro sobre qué religión tienes, qué nivel socioeconómico tienes, qué escolaridad tienes, si eres soltero o casado. No van a poner un énfasis. Ellos tratarán de salvar la vida humana a través de los servicios de paramédicos y a través de los servicios de urgencias y a través de los servicios también médicos que pueda ofrecer la Cruz Roja. Ellos van a tratar de salvarte la vida. Si yo lo comparo ahora con una situación, por ejemplo, de una escuela, si yo pusiera una primaria, mi objetivo principal sería la calidad educativa. Ese sería lo parte para que yo sea legítimamente reconocido como tal. Tendría que tener una calidad en la educación, tendría que tener procesos, tenía que estar enfocado todo mi esfuerzo y mis recursos para dar con calidad educación. Todo lo demás que hay alrededor, por ejemplo, no sería lo importante el marketing, no sería lo importante la publicidad, no sería lo importante los servicios complementarios al servicio de la formación educativa. Eso me da legitimización de que estoy haciendo lo correcto. Obviamente, si estoy haciendo lo correcto, no cae mal el marketing, no cae el mal lo demás, pero no podemos priorizar como una cortina de humo que esté engañando algo que no he podido hacer. A mí me ha tocado mucho ver en este tipo de empresas que cuando tú vas y ofreces, por ejemplo, productos, a veces te ponen un hueso grande, porque a lo mejor el servicio o la negociación que voy a cerrar implicaría algo de operaciones mayores. Y te preguntan si ya lo has hecho antes y la respuesta es sí, cuando a lo mejor nunca lo has hecho. Y entonces esto implicaría decir la verdad. Y entonces implicaría también que a veces por tú confiar en que las cosas las estás haciendo bien, pero no tienes la experiencia, no tienes la infraestructura, se podría crear un negocio. Entonces implicaría tener prácticas honestas. Por ejemplo, poníamos aquí el caso de hospitales, universidades, empresas de construcción, empresas de transporte. Son organizaciones que tienen una meta, una finalidad y tratan de conseguir lo que necesitan y seguir subsistiendo en el mercado. Bien, ahora, si juzgamos o evaluamos los fines de la organización, sería un primer paso para hablar de una ética en organizaciones. ¿Por qué? Porque tendríamos que evaluar si realmente lo que estamos haciendo o a lo que nos dedicamos es lo correcto. Si la finalidad de la organización no es aceptable moralmente, que por ejemplo, que nos dediquemos a traficar personas, que lo que hagamos genere dolor, genere problemas, genere trastornos para las personas, que nos dediquemos a estafar, que nos dediquemos
abusar de las personas. Entonces, obviamente estamos hablando que esto no merece ni el nombre de organización, porque de alguna manera estamos siendo partícipes de actividades no éticas, y obviamente esto no está a discusión porque pues estaría de alguna manera mal hecho, ¿no? Ahora, otra situación para entender cuáles son los fines de la organización sería entender que la organización se aleja de y puede pretender alejarse de su finalidad, y aquí tendríamos que evaluar o reajustar procesos. Aquí ya no es tan clara la respuesta, porque puede darse el caso que organizaciones que por evolución, que estén creciendo, transmitan legítimamente de una finalidad a otra. O sea, no es malo cambiarla. Lo que estamos diciendo es que hay que evaluarla y hay que entender y hay que comunicar lo que somos y lo que hacemos de una manera muy clara. No es malo cambiar la finalidad siempre y cuando esto se dé por una evolución o por un giro que cambie, pero es delicado y de observación que tú cambies tu giro por situaciones negativas. Controvertidos serían cuando, por ejemplo, una universidad renuncia o regala su función primordial de investigación, de docencia, se dedica a ofrecer servicios que son del mercado y no de una universidad, o que haga cosas que hace otra empresa. O cuando el hospital relega el cuidado de los enfermos en pro de otro tipo de actividades, ¿no? Habría que ver cómo se ha realizado este cambio y por qué situaciones se tendría que juzgar para legitimizar. Legitimizar es que la ley está de acuerdo, hiciste lo correcto. No hay una legitimización, es que no cumplimos con el orden establecido para poder decir que fue algo bueno. Entonces, el evaluar a qué nos dedicamos tiene estas implicaciones. Ahora, vamos a evaluar cómo llegar a este objetivo, o sea, con qué medios vamos a llegar. Y aquí es en donde se encuentra la mayor y las más frecuentes problemas que la ética va a analizar. De lo que se trata es de evaluar si la organización está utilizando los medios adecuados para alcanzar su meta. En este punto, un problema grave es cuando se entiende que los únicos medios relevantes son estrategias económicas y tecnológicas, y donde las restricciones éticas no son tenidas en cuenta. O sea, estamos hablando de estas empresas que hemos llamado mercenarios, donde exclusivamente lo que importa es el dinero. Normalmente se asume que las limitaciones, que las acciones de las organizaciones están hechas, son de tres tipos. Va a limitar la empresa o la organización en tres tipos. Hay que ver técnicas o tecnología que estamos ocupando, económicas y jurídicas. Esto ya lo hemos analizado a lo largo del curso. Es decir, las organizaciones pueden perseguir sus metas dentro de estas reglas del juego. El problema es que las limitaciones jurídicas no reflejan las cuestiones éticas plenamente, e incluso pueden llegar a ser contrarias a aquellas. Obviamente, ya saben lo que dice la ley, ¿no? Lo que no se prohíbe se permite, pero obviamente la ética no entra en ese nivel, porque hemos estado mencionando que son universales y atemporales. Ahora, los medios para lograr estos fines también tienen que ver con los valores que se ponen en práctica o en camino. Y estos valores y normas sirven a la vez para darle legitimización a la organización. Y básicamente tendría que ver con un nivel de exigencia que la ética le va a pedir a las organizaciones cuando éstas cumplen con ciertos requisitos o ciertas características. Y esto tendría que ver con que las posibles ventajas que tenga la empresa o la organización supone que tiene un nivel de ética cuando cumple los requisitos de recursos, personal, visión, estrategia y un dueño comprometido. Entonces, es evidente que cuando confluyen de manera estratégica poder hacer ética, implicaría que tu moral de la empresa tenga tres características principales para poder hablar que estas exigencias las podemos llevar a cabo. La primera exigencia que nos piden es dar confianza. La necesidad de la confianza es muy importante. La segunda es la necesidad de no eludir el nivel postconvencional. Ahorita vamos a aclarar qué es este tema. Y la tercera es tener una propia voluntad de justicia para que las personas trabajen en la organización de una manera adecuada, que se sientan cómodos
en su desenvolvimiento en la empresa. Entonces, las empresas necesitan confianza. Tú necesitas dar confianza en la empresa. Y para ello hemos apuntado que para tener confianza, unos casos de corrupción, por ejemplo, que han generado una enorme desconfianza en las personas ante el mundo de los negocios, las organizaciones e inclusive el Estado. O sea, obviamente es el factor más grave por el que no das confianza. Este es el factor más importante por el cual tú no permites que los empleados se desarrollen libremente o que te generen situaciones de libertad, porque tú sabes que te pueden generar una corrupción, porque no hacen su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerda que las personas pueden cambiar, y recuerda que cuando nacimos, no nacimos completamente buenos, pero tampoco nacimos siendo completamente malos. Entonces, todas las personas, recuerda que se van a desarrollar de acuerdo a su ámbito. Entonces debes de tener la fe y debes de tener la confianza, porque recuerda que hicimos una agrupación y que tú necesitas a la gente para poder trabajar. Entonces tienes que tenerle confianza a que el hombre puede cambiar. Y finalmente con ello, tendrías tú que tener una estrategia de ser confiado, pero no tarugo. Entonces, tienes que dar ese elemento importante. Cuando hablamos de eludir el nivel postconvencional, estamos hablando que cuando hay una discusión sobre que creemos que hay argumentos que las sociedades están viviendo y están alcanzando sobre la conciencia moral. Y esta conciencia moral tiene un nivel que le llamamos postconvencional, que va más allá de lo convencional, implica el reconocimiento de determinados deberes y valores universales que van más allá de nuestros intereses o de nuestra sociedad en concreto. Es una demanda reiterada desde la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos y la promoción de los valores éticos por parte de las organizaciones. Ya no se puede aceptar que una sociedad se exija a los ciudadanos ser unos padres responsables, unos electores maduros, unos ciudadanos tolerantes y comprometidos, y a la vez, cuando se entra en el ámbito de las organizaciones, se les trate peor de lo que se merece, o que las decisiones que en este ámbito se tomen ignoren completamente demandas que se hacen en otras esferas de la sociedad. ¿A qué se refiere esto? Que obviamente tú tienes que ser partícipe de lo que está pasando en el mundo. Si estábamos hablando primero de un nivel de confianza, ahora estamos hablando de que debes de tener la observación, el análisis, la comprensión de que hay cosas allá afuera que son exigencias del mundo. O sea, el mundo está hablando y te está diciendo hay que respetar estos valores, o te va a poner una prioridad sobre comportamientos universales a los cuales tú deberías de respetar, a los cuales tú, porque tu organización sea a lo mejor una unidad específica, no participen en esto que el mundo está cambiando. O sea, finalmente si el mundo empieza a evolucionar sobre temas o sobre cierto tipo de valores que tengan una prioridad en este momento por las circunstancias que vivimos, tú tendrías que participar y no ser ajeno y no decir, pues ese tipo de situaciones yo no participaría porque le voy a dar en mi escala de valores otro nivel. Tendríamos que participar, y esa es la recomendación que hacen, primero teniendo la confianza y dos, siendo partícipe en la situación del cambio que está generando la sociedad. Bien, por último tenemos la justicia de las personas que trabajan en la organización. Volvemos a este tema importante. Ya lo habíamos mencionado con anterioridad, la necesidad de que la gente se sienta feliz en la empresa basa mucho su relación con el poder sentirse en un nivel justo. Y estar en un nivel justo es una empresa que tiene claro, que tiene muy arraigado el tema de no ser concesiones por situaciones de favoritismo. Y este tema lo voy a poner y voy a finalizar el tema del día de hoy haciendo la siguiente reflexión. El 80% de las empresas en México son microempresarias, son microempresarios. Y ese 80% de empresas de origen mexicano son las que sostienen la economía en el mundo, porque las empresas micro a nivel mundial son la mayoría. Estas empresas son las que peor tratan al personal, son las que no son justas,
no dan confianza, tratan mal al personal, no quieren darle seguro social, no pagan sus impuestos. Ellas son la base de la economía mundial y finalmente es donde este tipo de valores no se dan. Entonces yo te invito a que si un día participas con una, haces tu empresa, tienes relación, metas estos factores éticos, porque si estas empresas actuaran con ética, actuaran con verdaderos valores, la economía sería diferente. Entonces, la reflexión es que este tipo de temas en las organizaciones pueden aplicarse también a cualquier nivel de empresa. Bien, con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Por favor, te invito a que realices la contestación del cuestionario de la actividad de clase y nos vemos la siguiente sesión con otro tema de ética en las organizaciones.